¿Qué tal, comunidad de filosofía y humor? ¿Cómo han estado? Nos volvemos a escuchar en la segunda sesión de nuestro microcurso de filosofía estoica. Antes de entrar a nuestro salón de clase virtual, debo darle las gracias porque la sesión anterior se ha vuelto uno de nuestros podcasts más escuchados en Spotify, y eso que a lo anterior no le ha ido nada mal. Por lo mismo, los animo a compartirlo porque de ese modo, ustedes ya saben, logramos el objetivo de filosofía y humor, que es bajar la filosofía a las estrellas e introducirla en las calles para que nos pertenezca a todos. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, siguiéndonos en redes sociales, dándole like a nuestras publicaciones y compartiendo, porque entre más crecemos, más ganas nos dan de hacer cosas nuevas, y ya tenemos varias sorpresas en el horno intelectual esperando para ser servidas. Comenzamos con un resumen de la sesión anterior, a ver qué tanto se acuerdan. En ella vimos que la filosofía en los tiempos de Sócrates era más que nada un modo de vida. Muchas veces en la actualidad pensamos en los filósofos como esos ratones de biblioteca o investigadores que leen de sol a sol en una oficina. Parte de lo que hacía hace un tiempo yo. Y esa es la visión del filósofo moderno, no está nada de mal. Pero la filosofía en su inicio implicaba un modo de vida más allá de un simple oficio. También hablamos del contexto histórico donde se insertaba el estoicismo, lo cual llamamos nosotros helenismo, el cual abarca desde la muerte de Alejandro Magno por allá en el siglo IV a.C. hasta el dominio romano en el siglo I después de Cristo. Y los rasgos más característicos de este periodo son el cambio de la relación política del sujeto, que pasa de la polis al imperio, los cambios económicos con la nueva apertura comercial, la inmigración y la mano de obra, además de los cambios culturales al convertirse el griego en la nueva lengua culta que atraviesa todo Occidente. Y también hicimos énfasis que estos cambios son análogos al mundo contemporáneo. Y en este contexto histórico aparecieron una serie de escuelas filosóficas cuyo pensamiento se puede remitir directamente a Sócrates. Las dos escuelas menores de las que hablamos son el cinismo, del conocidísimo Diógenes el Cínico, el perro, del cual haremos un podcast eventualmente, y el escepticismo. La primera de estas escuelas tuvo un impacto muy grande en su época, pero nunca se prolongó mucho en el tiempo, mientras que la segunda, el escepticismo, si bien no tuvo mucha unidad en sí, se volvió una metodología que se insertó, por ejemplo, en el academicismo platónico, que va a ser con lo que eventualmente San Agustín va a luchar, parece, va a debatir. Y por otra parte, las otras dos escuelas mayores del helenismo son el epicureísmo y el estoicismo, el cual es el pilar de nuestro curso. Volveremos a hablar cada cierto tiempo del epicureísmo, en especial en esta sesión, porque sus respuestas a algunas de las preguntas que plantean esta escuela muchas veces están en la otra vereda respecto a lo que están diciendo los estoicos. Y por lo que es bueno entonces saberla y tener conciencia de esta escuela para saber cuál es el otro matiz. ¿Y cuál es la pregunta fundamental en la que se diferencian estas dos escuelas? La pregunta es: ¿cómo es la vida sabia y virtuosa? Mientras que los epicureos nos dicen que la vida sabia es vivir con el placer, los estoicos nos dirán que esa vida sabia es vivir con el deber. Respecto de la extensión de estas dos escuelas en el tiempo, el epicureísmo se mantuvo relativamente fiel a sus principios del siglo IV a.C., por lo cual nos muestra muchos cambios significativos en su pensamiento filosófico a través de los siglos que vinieron después. Pero, por otra parte, el estoicismo tuvo una fuerte influencia en la historia occidental durante 5 siglos. Es una gran cantidad de tiempo, no es para nada menor. Entonces, a lo largo de todos estos años, el pensamiento estoico tuvo significativas variaciones, pues fueron varios sus personajes destacados que hicieron énfasis en uno u otro aspecto por sobre otro. Eso ya lo veremos en otras sesiones. Sobre este tema igual vamos a hablar en esta sesión, quizá más adelante. Otro elemento importante de destacar antes de entrar de lleno al tema de esta sesión es el problema de la transmisión de las ideas de estos pensadores. Se podría decir que hemos perdido la fuente original del pensamiento epicúreo y estoico, pues carecemos de los textos de sus primeras 3 siglos. Respecto de lo epicúreo, como dijimos anteriormente, sabemos que su pensamiento no tuvo grandes cambios, así que no hemos perdido mucho de las ideas basales de la enseñanza de Epicuro a través de sus discípulos en los siglos que sucedieron a esta escuela. Pero en el caso del estoicismo la cuestión es diferente. La mayor parte de la información que tenemos de estos filósofos es por parte de otros pensadores como Plutarco, Galeno, Cicerón y el conocidísimo Diógenes Laercio, que es un gran doxógrafo. Se preguntarán, ¿qué es un doxógrafo? Es alguien que acumuló en sus estudios el pensamiento de muchos otros filósofos que lo antecedieron.
es una persona infaltable para aquellos que nos gusta la filosofía clásica, la filosofía antigua. Otro dato cultural que les puedo dar respecto de la forma en que hemos recibido algunos textos antiguos es el descubrimiento de estos en la ciudad de Herculano, que está cerca del volcán Vesubio. En esta ciudad ocurrió lo mismo que pasó con Pompeya. ¿Conoce la historia de Pompeya? Es una ciudad que fue enterrada por la erupción de un volcán, y por allá por el año 1738, los arqueólogos encontraron manuscritos y papiros en un muy buen estado en la ciudad de Herculano, y muchos de ellos pertenecían a los primeros estoicos. Y por lo anterior, en esta sesión vamos a hablar en líneas generales del pensamiento de los 3 primeros siglos del estoicismo, ya que, como les dije, las fuentes originales son muy escasas y muy difíciles de encontrar. Dentro de este mismo tema podemos dividir la vida intelectual del estoicismo en 3 grandes periodos. El primero de ellos es el estoicismo antiguo, que comienza con Zenón de Sitio, que es su fundador y el personaje de este podcast, su discípulo Cleantes, y Crisipo, que me parece que también era discípulo de Cleantes. Dentro de los estoicos medios, que es el segundo periodo, tenemos a Panecio y Posidonio, y finalmente en el estoicismo romano o neoestoicismo, que es el último estoicismo, figuran pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que veremos en las siguientes sesiones de este microcurso. Cada uno de estos filósofos hará énfasis en algunos temas estoicos por sobre otros, agregando giros específicos y distintos matices. En especial los neoestoicos hablarán mucho acerca de la ética. Entonces entremos en el pensamiento del filósofo que nos toca en esta sesión, que es Zenón de Sitio, que es el fundador del estoicismo. Yo les aseguro que todos hemos tenido días malos, ¿cierto? Imaginen el día más malo y desagradable de su vida. Creo que muy pocos podrían compararlo con el peor día de Zenón de Sitio. Este filósofo, antes de ser filósofo, se dedicaba al comercio. Su padre, un gran comerciante, transportaba mercancías desde Sitio, una ciudad de Chipre, que en esos tiempos era una colonia griega, y las llevaba hasta Atenas. Algunos cuentan que gracias a esta misma ruta, el padre Zenón ya había llevado anteriormente algunos textos a la casa de este joven filósofo, pero no lo sabemos en verdad a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que a eso de aproximadamente los 22 años, Zenón realizaba un viaje desde su ciudad natal, Sitio, a Atenas, y naufragó. Imagínenselo, perdió todas sus pertenencias y todos sus tesoros, quedando en la total ruina. Apenas salvando su vida, logró llegar a Atenas gracias a un bote que lo rescató. Con el alma totalmente destrozada por el mal que le acaba de padecer, se dirigió hacia el oráculo de Delfos. Delfos es una ciudad que queda a unos 120 kilómetros de distancia de Atenas, que caminando no era poco. Para aquellos que no conocen el oráculo, se trataba de un lugar donde una pitonisa, que es como una divina en términos contemporáneos, se dedicaba a decirles el futuro a quienes la visitaban, que eran reyes, príncipes, en verdad podía ser cualquier persona que pudiera llegar allá. Lo interesante es que estos mensajes de la pitonisa, los mensajes del oráculo de Delfos sobre el destino y lo que iba a pasar, nunca eran claros y muchas veces podían tener múltiples interpretaciones. En el caso de Zenón, el oráculo le dijo: debes tener trato con los muertos. ¿Qué creen ustedes que me están escuchando en este momento? ¿Qué creen que significa este críptico mensaje? ¿Qué creen que significa debes tener trato con los muertos? Quizá alguno de ustedes piensa que es un llamado a Zenón para realizar espiritismo, usar una ouija para contactar a los espíritus. No lo creo. Si no tiene idea, créanme que nuestro amigo tampoco la tuvo. Zenón, buscando un mensaje que le ayudara a tomar una decisión de qué hacer con su vida de ahora en adelante, una vez que lo ha perdido todo, como ya les contamos, volvió a la ciudad de Atenas con menos respuestas de las que debe haber salido en ese momento. Profundamente deprimido, mi amigo paseó durante un tiempo por las calles de Atenas hasta que entró en una librería, porque las librerías no son un invento novedoso, sino que ya existían en esos tiempos, y en ella se puso a hojear algunos papiros y documentos. Entre las interesantes historias que estaban escritas en esos textos, muchas perdidas para siempre para nuestros ojos modernos, se encontró con la vida de Abirenquén, Sócrates, el filósofo, el cual yo les aseguro que todos conocemos aquí. Para la mayor parte de los que estamos algo adentrados en la historia de la filosofía, sabemos que Sócrates realmente tuvo
de un modo u otro, una vida ejemplar, una vida digna de ser contada y estudiada. Esta vida fue la misma que admiró Zenón, es decir, se asombró exactamente lo que nos asombramos nosotros leyendo la vida de Sócrates. Y Zenón le preguntó al dueño de la librería cómo podía ser como Sócrates. Justo en ese momento cuenta la historia que estaba pasando por afuera de la tienda el cínico Crates. Recuerden que los cínicos eran esa escuela de la que hablamos en la sesión anterior. Y el dueño le dijo, sigue a ese hombre si quieres convertirte en filósofo. Como ya lo habrán notado, el mensaje del oráculo, ese que decía debes tener trato con los muertos, hacía en verdad referencia a leer e investigar la vida de los filósofos antiguos, pues para cuando Zenón llegó a Atenas ya habían pasado 10 años desde la muerte de Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, y este a su vez fue discípulo de Sócrates. Zenón de Sitio se convirtió entonces en alumno de Crates, entrando así en el cinismo, la escuela filosófica que te invita a vivir literalmente como un perro. Pero al tiempo se sintió incómodo con este modo de filosofar, pues los cínicos no estaban de acuerdo, por ejemplo, con la lectura. Decían que las historias de los libros nos alejan de los asuntos personales, que nos entretenemos demasiado con la vida de Ulises en la Odisea, pero nos olvidamos de nuestra vida. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen que nosotros al leer libros nos olvidamos de nuestra vida? Quizá para algunas personas funciona así, pero para muchos otros no. Y esto era justamente lo que creía Zenón. Él decía que los libros nos entregaban muchas cosas buenas, como conocimiento, y por lo mismo no eran despreciables, la lectura no era despreciable. Tampoco estaba de acuerdo con esa extrema autoridad con la que vivían los filósofos cínicos, de despojarse de todas las cosas. Pues así como Sócrates sabía que los bienes y el dinero muchas veces nos pueden convertir en esclavos, pero tampoco era necesario ser un pordiosero para tener control sobre sí mismo. De hecho, algunas virtudes, por ejemplo la generosidad, son más accesibles cuando se tiene algo que dar, y eso ya lo decía Aristóteles. Entonces, una vez que deja la escuela cínica, porque recuerden que se aburrió de las enseñanzas de Crates, pasa de ser alumno cínico a ser alumno de Antístenes, que si mal no me acuerdo venía directamente del socratismo, o sea, ese era alumno de Sócrates, y de Jenofonte y Polemón, que eran académicos, es decir, venían de una línea platónica. Pero en verdad no duró muchos años con ello, decidiéndose así a formar su propia escuela filosófica. Quizás este paso por mucho maestro explique por qué el estoicismo es una filosofía que tiene múltiples influencias. Por ejemplo, Heráclito en lo físico y lo metafísico, Platón en la teoría del conocimiento y el cinismo, y Diógenes, por ejemplo, en la ética. Zenón, nuestro amigo, se volvió prontamente un maestro de la filosofía y decidió dar clases en el pórtico pintado de Polignoto al lado norte de la Agora de Atenas, para los que algún día tengan la suerte de visitarlo. Por esto mismo, a él y sus alumnos se le llamaron estoico, pues pórtico en griego, ahí vienen cómo se dice estoa, y ahí viene la palabra estoico. Eran estoicos porque estaban en el estoa. Específicamente el lugar en griego se llamaba Stoa Poikile, que significa, como les dije, el pórtico pintado. Por lo cual podemos decir que Zenón era efectivamente el primer y original chico del pórtico, si ustedes han visto Hey Arnold. Bueno, lo que pasó con el pórtico fue más interesante porque Zenón volvió a llevar la filosofía a las calles y ponerla al alcance de todos, que como se habrán dado cuenta es el mismo objetivo de filosofía y humor y este mismo podcast. Cualquiera era admitido en el estoicismo y no se les cobraba, por lo que aparecieron las primeras mujeres filósofas. Quizá para algunos de los que ustedes están escuchando en este momento les parezca lo más obvio que haya mujeres filósofas, pero hay que recordar que en esos tiempos, hace varios siglos atrás, las mujeres no podían acceder a ningún tipo de educación. Es el siglo IV a.C. Esto era algo totalmente revolucionario entonces en sus tiempos. Y así como también había ricos en la escuela del estoicismo, también podían asistir a sus clases la gente pobre, la gente extranjera, la gente esclava, etc. ¿Por qué? Como les dije, era gratis, como este podcast. Por lo menos todavía hasta que Spotify no cobre por esto. Entonces, por lo mismo, muchos de los primeros estoicos de la historia fueron pobres y vagabundos. Eso también es muy interesante. Se cuenta que la vida de Zenón fue como la de Sócrates, irreprochable en todo sentido y un ejemplo de virtud para ciudadanos y los jóvenes. Ciertamente hemos dicho en reiteradas ocasiones que en el estoicismo hay un cierto individualismo, pues lo que más se trabaja somos nosotros mismos, en tanto que individuos, que más que relacionarnos con otros seres. Pero Zenón tenía una fuerte idea de que hacer filosofía de este modo, es decir, trabajarse a uno mismo, en verdad
ayudaba a la cooperación entre los distintos tipos de ciudadanos. En eso vamos a verlo prontamente en el podcast. De hecho, este filósofo aseguraba que el ser humano es bueno y que todo el universo tiende al bien. Ya lo veremos. Trabajar sobre uno mismo siempre tiene repercusiones en la sociedad, aunque esto no sea el objetivo primario. Por ejemplo, entre mejor profesor de filosofía yo quiera ser, mejor serán las clases para mis alumnos. ¿Se dan cuenta? Lo que implica que ellos al final de cuentas saldrán beneficiados de este proceso de autoperfeccionamiento que supone el estoicismo. De todas maneras, los estoicos posteriores sí tendrán una visión más activa del estoicismo relacionado con el bien en la ciudad. Y esos serán los estoicos romanos. Entonces Zenón se volvió maestro de Cleantes, quien comenzó a estudiar filosofía a eso de los 50 años. Así que para todos ustedes que están escuchando el podcast y no se han adentrado tanto en el mundo de la filosofía, todavía les queda demasiado tiempo, porque nunca es tarde para comenzar, y ya lo decían los estoicos. Este se volvió director, por así decirlo, de la escuela estoica tras la muerte de Zenón, y a la vez se volvió maestro de Crisipo, quien para muchos es el filósofo más importante del estoicismo antiguo. Fue tal su impacto, el de Crisipo, que algunos filósofos actuales sostienen que de no haber existido Crisipo, no existiría tampoco la estoa o el estoicismo. Este último filósofo estableció la ortodoxia de los fundamentos del estoicismo, pero según su parecer no dijo nada que no haya dicho antes Zenón, sino que a lo sumo profundizó en alguna de sus ideas. Volviendo un poco de nuevo a la vida de Zenón, se dice que este se alimentaba casi exclusivamente de pan con miel, lo cual era algo muy humilde, incluso para esos tiempos. También bebía muy poco vino y era bastante austero, es decir, no gastaba mucho. Este es otro rasgo de una vida irreprochable. Cuenta la historia que un rey macedonio llamado Antígono, quien frecuentaba la ciudad de Atenas, sintió bastante admiración por este filósofo y cada vez que podía asistía a sus clases. Tanta fue la admiración que lo invitó a formar parte de su corte y a que lo educara. Algunos dicen que Zenón visitaba al rey, pero nunca participó en sus banquetes y celebraciones, sino que más bien practicaba la humildad y la moderación, incluso cuando podía tener acceso a todos los manjares que ustedes se podían imaginar. Otros, como Diógenes Laercio, que es una autoridad en este tema, dicen que ante la invitación del rey, le respondió que sería mejor que fueran dos de sus alumnos más aventajados a la corte, pues ambos eran tan sabios como él, pero lo aventajaban en edad. A mi parecer, este también es un gran rasgo de humildad y desapego por las cosas materiales. Bueno, Zenón murió a los 72 años, habiéndose enfermado muy pocas veces en la vida. ¿Quién como él? Cuenta el mito que saliendo de una clase en el pórtico, bajando unas pequeñas escalerillas, se dobló el dedo del pie cayendo al piso. Una vez ahí exclamó: «Ya voy, pues que me llaman», con lo que procedió a ahorcarse a sí mismo y morir. Está bien, algunos te dirán que eso es imposible, pues por una cosa de reflejos biológicos no podemos ahorcarnos a nosotros mismos. Probablemente tienen razón, pero para los antiguos, los protohistoriadores, las biografías de los personajes no eran hechos históricos como las pensamos en la actualidad, sino que lo que importa era que relatan historias que ejemplifican el pensamiento y la filosofía de esas personas de las que están hablando. En el caso de Zenón tenemos un buen ejemplo de esta tendencia, pues su muerte, más allá de ser verdadera o falsa la historia, nos quiere exponer el nivel de gobierno que tiene un estoico por sobre sí mismo. En estos pensadores el control sobre su vida es tan grande que incluso pueden disponer y decidir sobre su muerte con calma. El suicidio en esta historia es el símbolo máximo sobre el control de la propia vida, el cual es uno de los objetivos del estoicismo y, según me parece, de cada uno de nosotros. No el hecho de que nos suicidemos, sino poder gobernarnos a nosotros mismos. Con esto no les digo en verdad que los estoicos hacían una apología al suicidio, sino que ellos llamaban siempre al autogobierno. Esto es lo que nos quiere ejemplificar la pintoresca narrativa sobre la historia de la muerte de Zenón. A mí me parece muy interesante y veremos cómo otros estoicos también vuelven sobre el tópico del suicidio. Zenón fue tan admirado por los atenienses que para su funeral les fueron rendidos amplios honores. Esto es algo relativamente extraño porque este filósofo era un meteco. Si ustedes recuerdan sus clases de historia, un meteco es un extranjero. Porque recordemos que Zenón era de Sitio, que es una ciudad que queda en Chipre en la actualidad. Y los honores fúnebres en los tiempos del siglo IV a.C. solamente estaban reservados para los ciudadanos atenienses. ¿Por qué no tuvimos al final de cuentas la vida de Zenón?
porque su vida es un ejemplo mismo de lo que quiere transmitir el estoicismo en la práctica, según me parece. Les pregunto, ¿no les parece admirable la forma en que Zenón llevó a cabo su vida? Si la respuesta es afirmativa, entonces el estoicismo es algo que merece por lo menos la pena ser estudiado e incluso puesto en práctica. Entonces, antes de analizar las ideas filosóficas de Zenón, detengámonos un par de minutos en algunas ideas generales del estoicismo. Estoy seguro que les van a encantar. ¿Qué significa ser estoico? Ser estoico significa ver la vida como si fuera una escuela. En esta escuela hay mejores y peores aprendizajes. Nosotros solemos usar un dicho con el que los estoicos estarían totalmente de acuerdo. El dicho es: el amor y el dolor son los mejores maestros. ¿Qué quiere decir que el dolor sea un maestro? Pensemos en la vida de una persona. Según ustedes, ¿quién creen que aprecia más las cosas? ¿Aquel que siempre ha tenido acceso, por ejemplo, a los bienes y objetos que quiere? ¿O aquel que siempre ha tenido dificultad para conseguirlo? ¿O quién creen que aprecia más la salud? ¿Aquel que nunca ha tenido enfermedades? ¿O aquel que ha padecido durante toda su vida muchos males? Creo que estos ejemplos son muestras de que en la vida hay muchos momentos en que, si bien pueden causarnos mucho dolor, también pueden darnos grandes lecciones, las que, si entendemos y reflexionamos, nos volveremos más virtuosos y sabios. No por nada existe ese dicho de: uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O cuando perdemos a una persona, un familiar, realmente lo apreciamos. Eso quiere decir que las personas que, aunque suene duro, han perdido muchos familiares, realmente comprenden el valor de la familia. El pensamiento estoico también nos ayuda a escapar del victimismo de la vida. En la actualidad, en nuestra época, vivimos en un mundo donde ser víctima está de moda, porque ser víctima en verdad no necesita de nada. Decimos que nuestra vida es de un modo u otro porque la sociedad nos tiene así, porque la familia nos tiene así, porque la educación nos tiene así, porque todo nos tiene así, etcétera, etcétera, etcétera. Los estoicos dirían que esta es una manera muy cómoda y mediocre de encarar la vida, pues todos estamos determinados por muchos factores, pero también existe una amplia gama de posibilidades de acción. La vida, al final de cuentas, nos pertenece y podemos tener un control sobre ella. Tomar las riendas de la vida como un estoico requiere mucho valor, porque, como les dije anteriormente, la posición de víctima ante la vida siempre es muy cómoda y no nos pide nada excepto quejarnos y culpar al mundo de nuestros problemas. Por lo anterior, los estoicos incluso nos llaman a agradecer los males que nos acontecen a lo largo de la vida, pues estos son pruebas que nos ayudan a ser más sabios y virtuosos. Si el que vive más cosas durante su vida se vuelve más sabio, y entre las cosas buenas y las malas son las malas las que nos enseñan más, ¿no es más sabio, según ustedes y según los estoicos, que aquel que ha atravesado una larga vida llena de vicisitudes y males es evidentemente más sabio? Por eso los estoicos en verdad agradecían los males que cruzaban en su camino, porque de este modo ellos trabajaban su virtud y su sabiduría. Los estoicos eran amantes de la libertad, pero una libertad que para muchos contemporáneos podría ser extraña. Para los estoicos, la libertad era seguir las leyes naturales. Por ejemplo, es natural para los seres humanos envejecer, pero muchos de nosotros le tenemos un profundo miedo y rechazo al paso de los años por sobre nuestro cuerpo. Los estoicos dirían que es natural envejecer y por lo mismo, quien acepta que eventualmente tendrá que hacerse viejo, vive en libertad, pues está en armonía con la naturaleza. Lo mismo ocurre con la enfermedad y la muerte, pues son cosas tan presentes y tan obvias y naturales de nuestra existencia que intentar luchar contra ellas solo nos haría más esclavos de este deseo de escapar de algo inescapable. Los estoicos tenían una metáfora para esto. El destino es como un carro y nosotros somos como un perro amarrado en la parte trasera de este carro. Cuando el carro empieza a avanzar, nosotros podemos luchar contra él. Nos va a arrastrar, nos va a doler, nos vamos a ahorcar, nos vamos a pelar el cuerpo, etc. En cambio, si podemos caminar detrás del carro a su ritmo, nos vamos a mantener relativamente bien. Como el destino es algo inevitable, debemos elegir entre avanzar con él o simplemente ir en contra de él, pero eventualmente el destino nos va a acarrear igual, nos va a empujar igual. Existen dos tipos de personas entonces para los estoicos: los que avanzan con el destino y los que se ponen en contra de él pero no logran sobrepasarse. Es imposible evadir el destino. Lo único seguro, como les dije, es que el carro avanza y no podemos hacer nada contra esto. Respecto a este último punto, los estoicos pensaban que existía algo así como el destino y que todo en esta vida está de un modo u otro conectado.
algo así como lo que piensan ciertas doctrinas orientales. Nuestra vida está determinada desde antes de nacer, y esto es porque estos pensadores creían que Dios o el logos, vamos a la expresión logos porque eso significa razón universal, entendimiento universal. Bueno, este movimiento universal, este logos, este Dios movía el mundo con una gran bondad y había un plan detrás de todo esto. Ser libre, al final de cuentas, para los estoicos era seguir este plan divino, incluso aunque muchas veces pensemos que solo nos ocurren cosas malas. Todo pasa por algo para los estoicos y siempre es bueno, aunque nuestra limitada conciencia no lo parezca. Todo el mundo está sujeto a las leyes de Dios, incluso la vida de los humanos. Quizás a veces nosotros creemos que nuestra vida está llena de padecimientos, pero si lo pensamos bien, es como ver una alfombra por debajo. Cuando uno ve una alfombra por debajo, solo ve nudos y no ve ningún diseño, pero cuando la ve por arriba, ve lo bonita que era. Quizá para los estoicos la vida funciona igual. Si nosotros nos centramos en cada punto, solamente vamos a ver nudos, pero si vemos el macro diseño de nuestra vida, vamos a ver que es verdaderamente buena. Entonces, por lo anterior, los estoicos hacían énfasis en su filosofía al dominio de las pasiones y los sentimientos, lo que llamaban ataraxia, un estado liberado de emociones tanto buenas como malas, que cuando uno lo piensa tiene mucha relación o se parece mucho al nirvana del budismo. Como somos seres racionales, las pasiones pueden traernos males innecesarios a la vida. Hay un dicho muy interesante que recuerdo de cuando yo era niño y que decía que aquel que se angustia sufre 2 veces. Y esto es muy estoico porque si sabemos que algo malo va a pasar y no podemos detenernos, no tiene sentido sufrir antes de ese mismo sufrimiento. Solo nos estamos agregando más sufrimiento. Si no podemos hacer nada para frenarlo, ¿qué sentido entonces tiene sufrir de antemano? Los estoicos dirían que ninguno. En síntesis, la situación de los seres humanos en el mundo es la de aceptar las cosas buenas de la vida, así como las cosas malas e injustas. Los epicúreos, como les contaba en la sesión anterior, iban por ahí escapando del dolor y buscando los placeres. En cambio, los estoicos nos dicen que debemos aceptar todo lo que depara la vida, pues existe un orden racional y natural de estas cosas. En función de esto, los estoicos hacían hincapié en 4 virtudes cardinales que más tarde heredará el cristianismo con ciertas modificaciones. La primera es la sabiduría práctica, cuyo objetivo es enfrentar los problemas de manera racional y tranquila. La segunda es la templanza, que implica el autocontrol y la moderación en todas las ocasiones. La tercera es la justicia, y es tratar a los demás con imparcialidad, incluso cuando han cometido errores. Y la cuarta y última corresponde a la valentía, la cual debemos aplicar en nuestra vida diaria en cada decisión y acción. Quiero decir la última parte de esta sesión antes de exponer superficialmente las 3 ideas fundamentales de la filosofía estoica, las cuales nacen del pensamiento de Zenón y viajan a través de los siglos hasta los últimos pensadores estoicos ya dentro de Roma. Algunos de ellos, ojo con esto, harán énfasis en una de las ideas por sobre otras según su contexto histórico. Me parece que los primeros pensadores estoicos hacían más énfasis en la lógica y en la física, y los últimos pensadores estoicos hay un énfasis mucho más en la ética. Entonces, en algunos habrá una profundización, matización de ciertos contenidos, y eso lo veremos ya en próximas sesiones. Entonces, algunos estoicos gustaban decir que la filosofía podía ser comparada a un huerto, donde el muro que lo rodea era la lógica, los árboles la física y los frutos la ética. Otros decían que la filosofía era como un huevo, donde la física era la cáscara, la clara era la lógica y la yema era la ética. Casi todos concuerdan en que la ética es el punto más importante de la filosofía estoica, pues como hemos dicho anteriormente, la filosofía estoica es más práctica que especulativa. De todos modos, estos 3 pilares, la lógica, la física y la ética, no son ideas divergentes en el pensamiento estoico, sino que son una unidad en sí misma y están íntimamente relacionadas. Entonces, ahora vamos a ver someramente, superficialmente, de qué tratan cada una de estas ideas. Recuerden, lógica, física y ética, los pilares del estoicismo. Dependiendo de cómo avance el curso, podemos retomarlo en una sesión posterior, porque me parece que ya estamos un poco cortos de tiempo, como en cada uno de nuestros podcasts. Respecto de la lógica, vamos a empezar por ella. Esta se entiende de manera más amplia en que cómo la entendemos en la actualidad los filósofos. Dígase filosofía analítica, lógica formal, etc. Para los estoicos también incluía la teoría del conocimiento, la semántica, la gramática y la retórica. Es decir, abarcaba tanto la razón como el lenguaje. Como decía anteriormente, si el universo ha sido creado y ordenado por una razón universal, un Dios, digámosle desde ahora un logos universal, pues logos, como les dije, significa razón y discurso. Entonces, aprender a pensar bien, es decir,
a través de la lógica, nos permite entender cómo ese Dios ha dispuesto el universo para nosotros. Si se razona bien, podemos identificar nuestro conocimiento personal con el del universo. ¿Puede el conocimiento humano llegar a entender la estructura del universo? Es una gran pregunta que les podemos hacer a los estoicos. Y por lo mismo, los estoicos desarrollaron toda una teoría del conocimiento para comprobarlo que se basa mucho en las teorías platónicas. Aquí, los estoicos, como les dije, desarrollaron este estudio y esta es la dialéctica platónica, y también adelantaron en varios milenios, por lo menos 2, al problema del giro lingüístico, el cual estaba muy de moda en la filosofía actual. Entonces, cuando uno estudia lógica, cuando uno estudia filosofía del lenguaje, uno siempre, de cierto modo, vuelve al pensamiento estoico. Entonces, en síntesis, la lógica implicaba comprender cómo comprendemos la estructura del universo, es comprender cómo comprendemos, justamente una teoría del conocimiento. Y este tema de cómo es la estructura del universo es justamente el segundo pilar de la filosofía estoica, la física. Entonces, respecto a la física, los estoicos incluían en ella la metafísica, es decir, las cosas que están más allá de lo material, más allá de la física, y viene metafísica, metafísica, lo que está más allá de la física. Y todo esto era una teoría acerca del conocimiento del cosmos, es decir, cómo es el mundo en que nosotros vivimos, cómo es el cosmos, cómo es el universo en el que nosotros vivimos. El mundo para los estoicos está compuesto totalmente de materia, y eso incluye a las cosas divinas, como a Dios, que está hecho de materia, pero obviamente una materia de primerísima calidad, de primer orden. Incluso el alma que nosotros tenemos es como un soplo, y ellos le llamaban neuma. Y está compuesta también de materia, pero muy sutil. Es decir, todo nuestro cuerpo es materia, pero nuestra alma es una materia mucho más, por así decirlo, sutil, más etérea que el aire. Y en esto estaban de acuerdo con Epicuro, y obviamente los epicuristas. No existe un alma al modo de una energía, como muchas personas lo piensan, sino que era totalmente material. La diferencia está en el modo en que estas dos filosofías entienden a Dios. Los epicuros por un lado y los estoicos por otro. Como les dije, para los epicuros, Dios creó el mundo, pero no interviene en él como un relojero que fabrica un reloj. Es decir, un relojero le da cuerda, pero no se involucra moviendo la manilla del reloj ni en su funcionamiento posterior. Los estoicos, por otro lado, creían que Dios no solo creó el mundo, sino que cuida y participa de él. Es tanta la identificación de Dios con el mundo en el pensamiento estoico que podríamos considerarlos panteístas, es decir, es una corriente religiosa de aquellos que creen que Dios es literalmente el mundo. Entonces, así como nuestra alma se reparte por todo nuestro cuerpo material y decimos que el ser humano es racional, la sutileza de Dios se reparte por todo el mundo, por lo que podemos decir que el mundo es racional. Si bien el mar o las montañas no son racionales en sí, así como tampoco nuestro pie o nuestra mano es racional en sí, al participar de nuestra alma son racionales, porque son parte de un todo. Los epicureos creían que como Dios no participaba del mundo, todo lo que ocurría en él era simplemente azar, todo era fortuito, y por lo mismo no tenía mucho sentido para los epicúreos aguantar los males de la vida, sino que debíamos evitarnos y por eso buscar los placeres. Pero por contraparte, los estoicos no creían en el azar, pues si Dios es parte del mundo, todo lo del mundo es divino, racional y tiene un plan. Todo lo que ocurre en el mundo para los estoicos se desarrolla de acuerdo a un modo específico, incluso nuestros males y padecimientos, las cosas malas que nos ocurren en la vida. A esto yo me refería anteriormente con esta analogía sobre el carro y el perro. Todo apunta hacia un plan hecho por Dios. Entonces el mundo tiene dos principios, un principio pasivo y un principio activo. El pasivo es la materia tal como la conocemos en la vida diaria, y el principio activo es Dios quien penetra la materia, es decir, toda la realidad, pues él mismo la ha creado. Para los estoicos, en un principio solo existía Dios, y este Dios creó la materia por emanación. Como él es el fuego, hay que recordar que esta es la teoría de los elementos clásica, creó posteriormente el aire, luego el agua y finalmente creó la tierra. Es decir, toda la estructura de la realidad está hecha por Dios a través de las emanaciones. Dios se fue mezclando con cada uno de estos elementos y, como decíamos anteriormente, esa es la razón por la que Dios está en todas las cosas, y también por lo mismo todo el mundo obedece a Dios en su gran plan. Los estoicos antiguos creían que algún día el mundo iba a acabarse, iba a comenzar un proceso inverso a la creación y todo volvería a Dios, quien es fuego.
Luego de eso el mundo volverá a ser creado una vez más y así sucesivamente el mundo va a acabar y va a comenzar y va a acabar y va a comenzar. A esto los estoicos le llamaban la conflagración cósmica, y si nos ponemos a pensar, y esto es muy interesante, se parece mucho a las teorías de la creación del universo de la física moderna, es decir, estamos hablando del Big Bang y el Big Crunch. Para los que saben un poco más de física, ya los estoicos tenían pensamiento muy parecido. Y también esta idea de que el mundo vuelva a crearse tal cual es ahora y todo se repita, es un antecedente de la teoría del eterno retorno, la cual volverá a aparecer en el pensamiento de Nietzsche en el siglo XIX de nuestra era, en la Gaia Ciencia. Subimos hace poco un meme acerca de eso. Si Dios es bueno y racional, además de estar en todas partes, aparece una pregunta para el pensamiento estoico. ¿Por qué existe el mal? Que es una pregunta que en verdad atraviesa toda la filosofía. Los estoicos nos dan una respuesta bastante simple respecto al problema del mal. El mal existe porque los opuestos son necesarios para comprenderse. No conoceríamos, por ejemplo, el bien si no conociéramos también el mal. No comprenderíamos la importancia de la salud si no comprendiéramos también la enfermedad. No comprenderíamos la riqueza si no comprendiéramos la pobreza, etcétera, etcétera. Por eso en el mundo existe el mal para los estoicos, porque es a través del mal que el bien se puede elevar y nosotros podemos simpatizar con el bien. Respecto del ser humano, el alma es nuestra propia divinidad y esta responde al plan del destino de Dios. Para el estoico Crisipo, por ejemplo, el alma es racional, por lo cual debe dominar las pasiones y apetitos de nuestra vida. Nuestra voluntad, razón y entendimiento son la guía de nuestra existencia y no las pasiones y los deseos y los placeres como muchas veces se nos vende en el mundo contemporáneo. Pero si la vida humana está tan determinada como el mundo físico, ¿existe la libertad y la responsabilidad moral? ¿No lo han pensado? O sea, si el destino existe y ya está todo determinado, ¿qué sentido tiene la moral? Porque no somos libres de nuestros actos. Los estoicos nos dicen que de todas maneras somos libres y que nuestras acciones son responsabilidad de nosotros mismos. Podemos identificarnos o no con nuestras acciones, pero por ningún motivo estamos eximidos de nuestra responsabilidad moral. Si yo soy una persona mentirosa, no puedo decir simplemente que el destino me hizo así y echarle la culpa al destino. Puedo luchar por decir siempre la verdad, y esta lucha es la que me hace virtuoso, aunque no siempre lo logre. Por lo mismo, y como obedecemos al destino, los estoicos ponen la evaluación, es decir, la forma en que evaluamos los actos morales, en la voluntad más que en los resultados, puesto que como están determinados por el plan de la divinidad, no hay nada que hacer con ellos, pero nuestra voluntad siempre es libre y responde más a nosotros. Con esto último pasamos al tercer pilar de la filosofía estoica, que es la ética. Como hemos dicho varias veces, la filosofía estoica es un saber práctico de cómo vivir, o mejor dicho, de cómo vivir bien, que es lo interesante, y como decía Aristóteles. Como los estoicos creían en el destino, la pregunta de la ética estoica no es qué debemos hacer para ser buenos y felices, sino que qué tipo de persona debemos ser para ser buenos y felices. Muchas personas se preguntan cómo ser virtuosos para ser buenos, pero los estoicos nos dicen que debemos ser buenos para ser virtuosos. Como no se trata de qué hacer, sino de cómo vivir, para algunos esto podría sonar un poco egoísta, pero si recordamos la primera sesión de este curso, los estoicos no pensaban en cambiar el mundo, sino en cambiarse a sí mismos para poder cooperar con el mundo que, aunque no lo notemos, tiene un plan benevolente para todos. De todos modos, la relación con los demás no está excluida de la filosofía moral estoica, sino que se implica. Como les dije, aquel que es virtuoso con los demás. Si se trata de vincular lo personal con lo social, uno siempre actúa en virtud con la otra persona. Ya les di el ejemplo del profesor. Si uno quiere ser un buen profesor, bueno, va a tener que ser buen profesor con los alumnos. Entonces, en cualquier trabajo personal sobre nosotros mismos, siempre implicamos a las personas que nos rodean, a la comunidad. Para los estoicos, la felicidad es la sabiduría y la virtud, que en simple son lo mismo, pues para actuar virtuosamente hay que ser sabio, y uno siendo sabio se convierte en una persona virtuosa. Como dijimos respecto a la física, vivir virtuosamente es vivir conforme a la naturaleza, la cual está conforme con el orden del universo, es decir, está conforme con el orden del logos, y en esto se vincula la ética con la física y a través también con la lógica. Respecto a los bienes de la vida, los estoicos decían que estos son buenos mientras nos ayuden a alcanzar la virtud y la sabiduría, mientras que son malos si nos alejan de ella, empujándonos al vicio y la ignorancia. La salud y el dinero, por ejemplo, son buenos si nos ayudan a hacernos virtuosos, pero de lo contrario son trabas que nos convierten en viciosos. También se puede ser virtuoso sin salud, pero entre tener salud y no tener, bueno, siempre es mejor tenerla, obviamente. De todos modos,
como lo importante es la virtud y no la salud para la felicidad, pues esta es solo un medio, se puede ser una persona virtuosa incluso cuando se es una persona enfermiza, pobre, etc. Por esto podemos decir que los males son siempre relativos en la filosofía estoica. Ser pobre, mientras no te vuelva un vicioso o un ladrón, etcétera, es una condición bastante indiferente. Nadie está obligado a robar siendo pobre, por ejemplo. ¿Ven? Entonces la pobreza no es un problema para conseguir la virtud. Quizás a veces no es un poco más difícil, pero recuerden que a los estoicos le encantan los males porque le ayuda a ponerse a prueba. Entonces aquí viene un poco esa visión de la imperturbabilidad ante los males de la filosofía estoica, de los males de la vida. En el estoicismo antiguo hay un eje en el hombre magnánimo, en la grandeza que se puede lograr a través de la virtud, mientras que en el estoicismo tardío, el neoestoicismo, o sea, hay un énfasis más en el progreso moral, pues son más conscientes, me parece, que los romanos, de la imperfección del ser humano y también de lo complicado que es el mundo. Y eso lo veremos en unas sesiones posteriores. Respecto a esta imperturbabilidad que nombrábamos casi recién, los estoicos la llamaban apateia, que significa controlar las pasiones y deseos, porque podríamos decir que las pasiones y los deseos nos vuelven menos racionales y nos alejan de la virtud y la sabiduría, obviamente. El sabio no quiere ser arrastrado por las incontrolables, las pasiones y los deseos, sino que al contrario busca ser dueño de sí mismo. El sabio es la persona que se posee a sí mismo. Entonces esta es lo que los estoicos y muchas filosofías llamarán autarquía, que significa el gobierno de uno mismo. Los estoicos dicen que el gobierno de uno mismo solamente se puede lograr a través de la razón, no las pasiones y no los deseos. Entonces para los estoicos existen tres tipos de cosas: las buenas, las malas y las indiferentes. Como dijimos anteriormente, los buenos o las cosas buenas son la inteligencia, la templanza, la justicia y el valor, las cuales generalmente, o mejor dicho siempre, nos conducen a la virtud. Para los estoicos, los verdaderos bienes, recuerden, siempre son morales. No son bienes ni la riqueza, ni incluso la salud. Los verdaderos bienes son morales, es decir, están en el alma. La persona verdaderamente rica es rica en el alma. Por otra parte, las cosas malas son la estupidez, el desenfreno, la injusticia y la cobardía, las cuales siempre nos llevan a los vicios y a la ignorancia. Y para finalizar, las cosas indiferentes son la vida y la muerte. Fíjense, la celebridad o el anonimato, el dolor y el placer, la riqueza, la pobreza, la salud y la enfermedad y cosas similares de este estilo. Se puede ser virtuoso con o sin ellas, por eso para los estoicos son indiferentes. Obviamente hay bienes preferibles por sobre otros, como la salud es preferible sobre la enfermedad, pero lo importante es la independencia de las pasiones que se derivan de estos bienes. No tenemos por qué estar tristes en la enfermedad, dicen los estoicos, así como que tampoco hay por qué estar gozosos de una fortuna. ¿Se dan cuenta? Lo importante es desprendernos de las pasiones que tienen estos bienes. Para finalizar este punto sobre la ética, yo les tengo la siguiente pregunta: ¿dónde se encuentra o dónde creen ustedes que se encuentra la felicidad para los estoicos? Los estoicos nos dicen que el insensato siempre está en búsqueda de la felicidad, como esa gente que compra libros New Age y un montón de cosas para encontrar la felicidad y se la pasa la mayor parte de la vida buscándola sin encontrarla. Los estoicos nos dirían que esa persona en verdad está intranquila y de ese modo nunca la va a encontrar. Mientras que el sabio, por otra parte, está feliz en todas las ocasiones. Hay una gran frase estoica que dice así: puedes meterme en la cárcel, torturarme, asesinarme. ¿Y qué? ¿Qué crees que has hecho? Como mucho serías capaz de privarme de la vida, pero no de modificar mi alma. Esa es la verdadera filosofía estoica. El sabio nunca tiene necesidad, pues no ve nada como una necesidad. Solamente así es verdaderamente rico, solamente así el sabio es verdaderamente libre, solamente así el sabio es señor absoluto de sí mismo, cuando se desprende de todas las necesidades. Y hemos llegado al fin de esta segunda sesión del microcurso de filosofía estoica. En la próxima sesión nos dedicaremos al estoicismo de Séneca y nos detendremos a leer algunos de sus pasajes más famosos a la luz de las ideas estoicas y cómo éstas pueden en verdad ser un remedio para el dolor de la vida contemporánea. ¿Podemos llegar a un punto donde incluso la muerte no sea indiferente? Les dejo una pregunta para que reflexionen hasta que suba al siguiente podcast, que como ustedes saben me demoro bastante. La pregunta es:
¿Tiene relevancia en nuestro tiempo el estoicismo de Zenón de Sitio? Es decir, en un mundo donde estamos bombardeados y casi obligados a vivir en los placeres, donde siempre nos creemos víctimas, cosa de ver las redes sociales, donde el consumismo se apodera de nosotros día a día, llevándonos a un hedonismo, ¿hay lugar para un pensamiento más exigente de nosotros mismos y con nosotros mismos, en reforzar lo que somos y trabajar sobre lo que podríamos llegar a ser a través de la autoexigencia, que es lo que nos dice el estoicismo? Recuerden que el estoicismo no nos dice qué hay que hacer, como mucha gente busca la autoayuda o las ideas New Age, sino que el estoicismo nos dice cómo debemos ser. Solo así podremos llegar a ser felices, nos dicen los estoicos. Muchas gracias por escucharme, soy Camilo Pino desde Filosofía y Humor, y recuerden darnos like y compartir con todos sus amigos y gente cercana para cumplir esa estoica idea de bajar la filosofía a las estrellas e introducirla en las calles para que nos pertenezca a todos. Adiós.